Este video va dirigido para todos los devotos de la Virgen de Guadalupe. Hoy es el día en que se conmemora en su honor en toda Latinoamérica, pero mayormente en el país de México, donde es abiertamente guadalupano. Algunos me dirán, ¿pero qué te importa? ¿Por qué te metes con nosotros? Sigue tu camino. Es verdad. Al hacer estos videos, de verdad me gano muchos enemigos, el odio de mucha gente, pero lo hacemos con respeto, lo hacemos con base bíblica. No es nada más de estar hablando por hablar, sino tenemos una base bíblica. Al hacer este tipo de videos, me gano de muchos enemigos, el odio, la crítica de muchas personas, pero hay que hablarlo. Hay que decir algunas cosas según lo que dice la Biblia. No es hablar por hablar, debemos de tener fundamento bíblico. Pero veamos un momento qué dice la historia. La historia se remonta por los años 1531, a principios de diciembre. Un indio llamado Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo en que residía a la Ciudad de México a asistir a sus clases de catecismo y a oír la Santa Misa. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac, amanecía y escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Él subió a la cumbre y vio a una señora de sobrehumana belleza, cuyo vestido era brillante como el sol, la cual con palabras muy amables y atentas le dijo: «Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra, y a todos los que me invoquen y en mí confíen. Ve donde el señor obispo y dile que deseo un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo». Es muy interesante la historia. La he leído completamente, la estoy resumiendo. Cuenta la historia que el indio Juan Diego se le apareció la Virgen 4 veces, siempre con la misma solicitud que se le construyese un templo, que se le construyese un altar donde todos los devotos vayan, pidan a ella, imploren a ella, pidan sus peticiones, confíen en ella y que pongan su confianza y su vida en las manos de la Virgen. Es muy interesante la historia, pero 3 intentos hizo el indio Juan Diego con el obispo de aquella época, pero fueron infructuosas y no tuvo ningún éxito. Pero en esta historia también hace escena Juan Bernardino, el tío supuestamente de Juan Diego, que estaba muy enfermo, a punto de morir. Y entonces Juan Bernardino le dice a su sobrino Juan Diego que vaya a buscar un obispo, que vaya a buscar un sacerdote para confesarse, porque él estaba seguro que iba a morir. Veamos el relato de la historia y dice: el indio avergonzado le explicó lo que ocurría. La Virgen dijo a Juan Diego que no se preocupara, que su tío no moriría y que ya estaba sano. Entonces el indio le pidió la señal que debía llevar al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro, donde halló rosas de Castilla frescas, y poniéndose la tilma, cortó cuantas pudo y se las llevó al obispo. La historia es muy interesante. Seguramente usted ha visto una serie muy popular. Los creadores se inspiraron de esta historia, La Rosa de Guadalupe. Pero veamos qué dice la Biblia, porque debe de ser nuestra base, debe de ser nuestro fundamento. Y a base de esta historia se construye la Basílica de Guadalupe, un templo grandísimo en la Ciudad de México, ahí en el cerro de Tepeyac. He tenido la oportunidad de estar ahí y es lugar inmenso donde miles y miles de devotos año con año llegan a ese lugar a pedirle a la Virgen, a pedir un milagro, a pedirle un deseo, a encomendar sus familias en las manos de la Virgen. Muy bien, veamos qué dice la Biblia. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 8 dice: «Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente el que os hemos anunciado, sea anatema». Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto es muy interesante y muy profundo. El apóstol Pablo dice: si un ángel se nos aparece en visión, en sueño, ya sea de manera real en una teofanía, y nos pida o nos diga o nos enseñe otra cosa fuera del evangelio, dice que sea anatema. Vamos a creer que la historia de Juan Diego es real y es verídico.
Pero si esta virgen viene de parte de Dios, viene del evangelio puro, estoy seguro que no contradijera lo que Cristo enseñó. Estoy seguro que no enseñaría o no pidiera otra cosa que esté lejos del evangelio, porque en ninguna parte de la Biblia encontramos que la virgen pida que sea homenajeada, que sea honrada, que sea venerada. En ninguna parte de la Biblia, ni el apóstol Pedro veneró a la Virgen María, ni el apóstol Pablo veneró a la Virgen María, ni mucho menos el apóstol Santiago, ni Judas, ni Juan. Y así le puedo mencionar a todos los apóstoles de la Biblia, y ninguno de ellos la homenajeó, ninguno de ellos le rindió culto, ninguno de ellos le hizo un altar. Muéstreme usted por lo menos un versículo de la Biblia donde los apóstoles le hicieron un altar, donde fueron devotos de la Virgen, aparte de Jesús, donde pusieron a la Virgen en primer lugar en vez de Jesús, porque eso está sucediendo en la actualidad. Le han quitado el lugar de Jesús y han puesto a la Virgen en lugar de Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿En qué lugar ha quedado Jesús? Ha quedado en segundo lugar y han puesto en primer lugar a la Virgen. Bueno, ahora veamos qué dice el apóstol Juan. En primera de Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si la Virgen también es intercesora, es intermediaria entre Dios y los hombres, allí en Juan debería de decir, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo y a la Virgen. Debería de hablar en plural, pero está hablando en singular. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Debería de decir abogados, hablando en plural, a Jesucristo y a la Virgen. Pero ahí en ningún momento se hace mención de la Virgen, porque únicamente tenemos un abogado y un intercesor y un intermediario, y se llama Jesús. ¿Qué más dice la Biblia? En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Una vez más, hablando en singular, dice que Cristo, el que está sentado a la diestra del Padre, el que intercede, debería de decir los que interceden, Cristo y la Virgen. Pero en ningún versículo hace escena, hace aparición la Virgen. Simplemente son doctrinas de hombre lo que se enseña, simplemente son historias de hombres relatadas, y lo hacen como doctrina y lo hacen como principios fundamentales de la fe en Cristo, para que las personas se desvíen y se hagan seguidores y se hagan devotos de la Virgen. Pero la Biblia en ninguna parte nos enseña. Ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni Judas, ni Juan nos enseñan a ser devotos, a interceder a la Virgen. No hay ni un solo versículo en la Biblia. Si usted me da un pasaje, si usted me da un versículo, entonces de verdad habría mucho que meditar, pero estoy seguro que no hay ni un solo. Por eso, la Biblia tiene que ser nuestra guía espiritual. La Biblia tiene que ser nuestro absoluto fundamento de nuestra fe. Que Dios le bendiga. Bendiciones.